¿Cuántas veces el maligno lo único que le basta es un pedacito de la verdad del Evangelio y alguien sentado a la orilla del camino para fundar una secta? ¿Cuántas sectas hay que precisamente parten de un pedacito de la verdad del Evangelio? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio. Este es un domingo muy significativo, en especial para nuestro apostolado de Semillas para la Vida, porque es el domingo del Sembrador. Estamos celebrando el domingo 15 del tiempo ordinario, un domingo que se conoce como el domingo del Sembrador, porque la lectura del Evangelio nos presenta la parábola precisamente del sembrador. ¿Y qué es lo que sale el sembrador a sembrar? Semillas. ¿Y cómo se llama nuestro programa de radio? Se llama Semillas para la Vida, porque nuestro apostolado tiene por nombre precisamente Seminans ad Seminandum, que es el inicio de esta parábola en latín. Seminans, el sembrador. Seminans ad seminandum, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué salió a sembrar? Sino semillas para la vida. De ahí que este domingo resulte tan significativo para nosotros, este programa en el que cada fin de semana hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio que leemos el domingo en la Santa Misa, con la idea de que tengas un marco teórico que te permita comprender más a fondo la lectura del Evangelio, y así cuando en la Santa Misa escuches la lectura y posteriormente escuches la homilía de tu sacerdote, tengas una visión mucho más completa que te permita que la palabra de Dios resulte más enriquecedora en tu vida. A la mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa, una conferencia en la que te explico paso a paso todo lo que hacemos en la Santa Misa, con un detalle que todas las personas que han asistido a esta conferencia en vivo o a través de internet están de acuerdo en afirmar que nunca participar en la Santa Misa ha vuelto a ser igual. Descarga el audio o el video de esta conferencia en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Lección, vamos como siempre a iniciar leyendo el Evangelio, después hacer un análisis bíblico del mismo y vamos a terminar con un momento de oración. Te invito a que visites nuestro sitio semillasparalavida.org y ahí encontrarás nuestro programa de radio, diferentes podcasts, diferentes videos. Puedes ver también, encontrar ahí los videos de diferentes entrevistas que me han hecho en televisión. Puedes también ahí tener acceso a todos mis libros. Te recomiendo en esta ocasión mucho la lectura de Por los Caminos de la Fe. Por los Caminos de la Fe, lo encuentras en nuestro sitio, lo encuentras a través de Amazon también, lo puedes encontrar así en edición impresa o lo puedes descargar en versión digital. Como quiera que sea, la lectura de este libro te ayudará a acercarte a Dios y también te permitirá puedes recorrer mis propios caminos de la fe al lado de los tuyos y será una experiencia muy bonita. La gente que ya lo ha leído lo ha calificado con 5 estrellas en Amazon y le han dado muy buenos comentarios, así que verdaderamente te recomiendo la lectura de este libro. Pues bien, ¿qué te parece si comenzamos a leer este Evangelio y ya para proceder después a hacer el análisis? Así que vamos a iniciar como siempre poniéndonos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Mateo dice así: Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que decidió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Pues ahí tienes, esta es la lectura del Evangelio que leemos en este
domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, que te recuerdo que es el ciclo en el que nos enfocamos en el Evangelio según San Mateo. Y quisiera explicarte, como siempre, primero que nada partamos por ubicar este texto en su contexto. Esta parábola la encuentras en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que se conoce como el discurso en parábolas. Y es que este capítulo 13 de San Mateo contiene las diferentes parábolas que predicó Jesús. Y de hecho, más que contener las diferentes parábolas, lo que hace Mateo es hacer una compilación de 7 parábolas, y esas 7 son las que presenta en esto que ahora pues conocemos como el capítulo 13 y que se ha denominado el discurso en parábolas precisamente, porque él las agrupó. No significa que Jesús las dijo todas una tras otra a lo largo de sus 3 años de vida pública, significa que de las diferentes parábolas que Jesús enseñó a lo largo de su vida pública, Mateo el evangelista compiló 7, las 7 que le gustaron más o las 7 que le parecieron más importantes o más representativas, las agrupó. Todo esto pues con un fin catequético, precisamente para que quedaran ahí de manera orgánica juntas estas parábolas. Y nos llama la atención que haya escogido 7 precisamente. 7 es el número que representa la totalidad, de manera que podemos de aquí deducir que Mateo deliberadamente seleccionó 7 para que estas 7 representen la totalidad de la enseñanza de Jesús, sobre todo acerca del reino de los cielos. Estas 7 parábolas que propone Mateo en su evangelio son, primero la parábola del sembrador, después habla acerca de la cizaña, seguido por el grano de mostaza. También hablará más adelante Jesús de la levadura, luego hablará de un tesoro escondido, después de una perla fina y terminará con la parábola de la red. Hablar de las parábolas por sí mismo ya amerita un caso de estudio por sí solo. Podríamos ni siquiera dar una conferencia sobre todas las parábolas. Yo creo que hablar de las parábolas ameritaría un curso por sí mismo, Hay biblistas que están especializados únicamente en las parábolas, porque como te digo, por sí solo es ya un tema muy vasto, muy profundo, y ya de entrada por el hecho de que las parábolas no son enseñanzas directas. Las parábolas son enseñanzas en las que se nos cuenta una historia que plantea una situación, y que precisamente no se trata de una enseñanza directa, sino que al plantear esta historia que propone una situación, lo que quiere es que sucedan 2 cosas. Quiere que la persona que está recibiendo la instrucción de la parábola se involucre en la historia, y quiere que a partir de ese involucramiento reflexione, se pregunte, indague, incluso le pregunte a su maestro, y sobre este ejercicio pueda aprender. Entonces, son parábolas basadas en situaciones comunes a la gente que está recibiendo la enseñanza. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo este domingo, la parábola del sembrador, pues lógicamente que ese auditorio que Jesús tenía, esos que se sentaron ahí a la barca, a la orilla a la orilla mientras Jesús se subía a la barca, seguramente que la mayoría de esas personas eran agricultores. De ahí que Jesús les proponga una parábola sobre un sembrador, para que resuene eso en la vida de ellos, que están acostumbrados precisamente a sembrar, y que ellos mismos saben lo que sucede cuando las semillas caen en un lugar o en otro. A través de estas enseñanzas la gente entiende, la gente capta un símil de su propia vida y puede entender, pero insisto, no de manera directa, sino que tiene que reflexionar, tiene que tratar de entender cuál es el mensaje detrás de la parábola. Ese es el propósito. La parábola como género literario o como enseñanza por sí misma en hebreo se conoce como mashal, y de ahí que el maestro que enseña a base de parábolas se conoce como mashol. Y Jesús, por supuesto, al hablar en parábolas se presenta como un mashol por excelencia. Ahora, hay algo aquí muy interesante, y es el hecho de que los que se especializaban, o los que acostumbraban, yo creo que mejor dicho, los que acostumbraban enseñar a base de parábolas no eran los rabinos. Los que enseñaban a base de parábolas eran los escribas. Y Jesús no era un escriba. De ahí que cuando los discípulos ven que Jesús comienza a enseñar en parábolas, le pregunten: ¿y por qué enseñas en parábolas? Esa es la razón de su pregunta, de su sorpresa. ¿Por qué enseñas en parábolas? Eso es de los escribas y tú no eres un escriba. Hay 2 teorías que los biblistas proponen acerca de la motivación verdadera de Jesús para hablar en parábolas, porque es una realidad
que las parábolas no son siempre fáciles de comprender. Incluso esta parábola, fíjate cómo, pues te digo, seguramente fue dirigida a una comunidad de agricultores que para ellos era más fácil captar, pero los apóstoles no entienden y le preguntan a Jesús, ¿qué significa esto que acabas de decir? Y Jesús les dice, ¿cómo? ¿No entienden esto que es tan fácil como quieren entender todo lo demás? Pero recuerda que entre los apóstoles, pues ellos no eran agricultores, había pescadores, Mateo era un recaudador de impuestos, pero no eran realmente ellos agricultores, entonces no era como que su ambiente. Pues te digo, detrás de estas enseñanzas había que reflexionar. Y te digo que hay dos teorías entre los biblistas acerca de la motivación de Jesús para enseñar en parábolas. Unos dicen que comenzó a enseñar en parábolas ya no de manera directa, sino a través de estas historias que envuelven cierto misterio y que requieren cierta interpretación, porque se cansó de que no le hacían caso a sus enseñanzas directas, y entonces una teoría dice que una forma de imponer un castigo fue dar este tipo de enseñanzas que ahora requerían un esfuerzo adicional, y sobre todo, más que un esfuerzo intelectual, requerían una verdadera apertura de corazón. El que tuviera el corazón abierto iba a ser capaz de entender, el que tuviera el corazón cerrado ya no entendería, porque de por sí se rehusó a escuchar las enseñanzas directas de Jesús. Pues ahora con esto Jesús le cierra las puertas a los que tengan el corazón cerrado, para que no tengan acceso a estas enseñanzas, y por el contrario, los que tengan el corazón abierto y dispuesto, ellos son los que lo van a entender. Entonces esa es una de las teorías de los biblistas acerca de la motivación de Jesús. La otra es la teoría de la misericordia, que más bien dicen que Jesús comenzó a enseñar a través de parábolas, porque las parábolas pues son historias bonitas que motivan a la reflexión y que pues quizás gusten más que una enseñanza frontal y directa. Quizás esto sea un poco más de alguna forma matizado y más dulce, más entretenido. Entonces esa es otra teoría que algunos biblistas proponen acerca de la motivación de Jesús para enseñar en parábolas. Y como te digo, no es que de repente Jesús comenzara a enseñar en parábolas. Aquí en el caso de Mateo, te lo digo nuevamente, lo agrupó. Recuerda, por ejemplo, veíamos al principio de este ciclo litúrgico, cuando Jesús, pasando el Adviento, pero ya en el tiempo ordinario, recordarás que aquí comentábamos cómo el Sermón del Monte no era, históricamente, no vemos a Jesús subiéndose a un monte a enseñar todo eso de golpe, no, sino que más bien Mateo recogió las enseñanzas más importantes de toda la vida pública de Jesús, de todo su ministerio, y las compiló y las colocó en una escena en la cima de un monte, para que Jesús desde ahí hablara con toda autoridad, incluso con autoridad divina, así como Dios le dio a Moisés las tablas de la ley desde la cima de un monte, y así de manera orgánica él condensa todo lo más importante y lo coloca en el Sermón del Monte. Así es que aquí en este caso agrupa todas las, 7 parábolas de todas las que enseñó, y de manera orgánica las coloca aquí en esto que ahora es el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que como te digo, se suele conocer como el discurso en parábolas. Pues bien, esto es lo que son las parábolas. Ahora, para hacer el análisis bíblico de esta parábola, la tenemos facilísima, porque realmente ¿qué le podemos agregar cuando el mismo que la interpreta y que la explica es Jesús? Así que pues no tiene caso que me meta yo aquí a hacer una disección como hacemos versículo por versículo siempre en este programa, porque Jesús mismo se encarga de ello. Cuando los apóstoles le piden que les explique esto, y les dice Jesús, bueno, ¿qué no entienden esto tan obvio? Entonces ¿cómo quieren entender todo lo que viene después? Pero aunque sea obvio, pues no lo entendieron, y Jesús lo explica. Y quizás, te digo, tal vez para alguien que no era agricultor, o para alguien que no tenga el corazón realmente abierto, no le entienda a la primera. Entonces, si tú no le entendiste a la primera, pues pregúntate, ¿o será que no eres agricultor? ¿O será que tu corazón no está tan abierto? No sé. Pero como quiera que sea, dejemos que sea Jesús mismo el que nos haga el análisis de su misma parábola. Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más.
Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y así después, más adelante en este pasaje en el Evangelio, Jesús comienza a explicar y entonces dice: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce 100, otro 60, otro 30. Es la explicación que da Jesús. El sembrador es Jesús. Las semillas pues son su palabra. Jesús habla, y ¿dónde caen sus palabras? ¿En qué clase de tierra caen las palabras? Y ahí sí, pues ya realmente ves cómo la parábola nos involucra, porque entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Primero reflexionar, es decir, vernos reflejados. Reflexionar significa verse reflejado en algo. Entonces, al reflexionar sobre la parábola, primero tenemos que vernos reflejados. Nosotros, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de tierra somos? Y aquí es donde puedes ver, ¿no? Y Jesús realmente da en el clavo una y otra vez. Y quienes se han dedicado a la tarea de la evangelización pueden constatar cómo Jesús tiene la boca llena de razón. Y no solamente, y en cualquier ámbito, sean catequistas, o sean también sacerdotes, o sean misioneros. Todos ellos una y otra vez pueden ver cómo se siembra la semilla y sucede esto tal cual, todo, y siempre sucede todo, siempre sucede todo. Las semillas caen en todos estos lugares, siempre. Entonces, por ejemplo, el primero, el que fue sembrado y las semillas cayeron a lo largo del camino, dice Jesús que esto equivale al que oye la palabra del reino y no la comprende, y entonces viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Fíjate cómo la semilla es la palabra de Dios, y fíjate cómo hay tantas veces que la semilla que contiene la verdad, porque es la palabra de Dios, cuando cae al lado del camino, en personas que están al lado del camino, viene el maligno y la arrebata. Y fíjate cómo el maligno necesita un pedacito de verdad del Evangelio. Fíjate, esto es muy fuerte. ¿Cuántas veces el maligno, lo único que le basta es un pedacito de la verdad del Evangelio y alguien sentado a la orilla del camino para fundar una secta? ¿Cuántas sectas hay que precisamente parten de un pedacito de la verdad del Evangelio y que arrastran a muchas personas, a numerosas confusiones? ¿Te das cuenta? Otro dice: el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Esto es el típico caso, en mi país, en México diríamos, de la llamarada de petate. ¿Cuántas personas van y se apuntan a un curso de evangelización, van y se anotan a un curso de Biblia, van y se anotan como catequistas, van y se anotan en un apostolado, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y después de 1 mes, 2 meses ya empiezan a faltar, y después de 3 meses ya no van, y después de 4 desaparecieron, y todo se quedó en una llamarada de petate? ¿Por qué? Pues porque les faltan raíces. Entonces no pudo brotar ni dar fruto porque las rocas ahogaron las raíces, ¿verdad? Eso es tan común. Fíjate, mira, no es crítica ni es nada, es simplemente un ejemplo. Si tú ves cuántas personas sintonizan el programa al principio,
y ves con cuántas me quedo al final, y no necesariamente en vivo, sino que yo puedo ver las estadísticas de estas transmisiones en YouTube y aquí en Facebook, ya después que están los videos publicados y que muchas más personas se conectan. Pues realmente la cantidad de personas que comienzan a ver el programa es así, y después veo la gráfica y los que llegan hasta el final, pues ya son contadísimos, ¿ves? Entonces la llamarada de petate que veo, pero eso sí, o sea, y también veo cómo la gente se empieza a conectar y comparte, ya sabes que la moda es que comparto, pero comparten y no se quedan hasta el final, ¿verdad? Y digo, no creo que el programa sea tan malo como para estar perdiendo auditorio, así pasa. Lo mismo le sucede, por ejemplo, a un sacerdote cuando está predicando la homilía y al principio atrapa a la gente y de repente la gente está pensando en lo que va a hacer después, sale de misa y se le olvidó hasta de qué trataron las lecturas. Y fíjate cómo esto es muy interesante porque, bueno, déjame ver el siguiente ejemplo y hago esta reflexión, la pongo aquí en suspensión, en un momento la retomo porque me parece muy importante. Dice, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pues ahí está el que está en la misa, escuchando la homilía, escuchando las lecturas, pero pensando en 20,000 otras cosas, y pues ni se acuerda. Entonces, fíjate qué triste, cuántas personas salen de misa y les preguntas, ¿de qué trató la primera lectura? ¿De qué trató el Salmo? ¿Qué palabra te llamó la atención del Salmo? La segunda lectura, olvídalo, esa casi nadie se acuerda de nada. El Evangelio, y la gente sale de misa y no se acuerda y lo acaba de escuchar 15 minutos antes. Entonces todos estos ejemplos son precisamente de las tierras donde la semilla no da fruto. ¿Y en cuál estamos nosotros? No vayamos a estar en una de esas, porque después cuánta gente, y esta es la reflexión que hace un momento dejé suspendida, cuántas personas se quejan de que Dios no les habla por más que se lo piden. Quiero saber la voluntad de Dios, pero Dios no me habla, por más que rezo, ya me cansé de rezar, Dios no me habla. Hijo, pon atención a lo que Jesús te está diciendo en la Santa Misa. Si no pones atención a lo que Jesús te está diciendo en la Santa Misa, ¿cómo quieres escuchar? Jesús no se cansa de hablar, Dios no se cansa de hablar. En el Antiguo Testamento habla a través de profetas, a través de patriarcas, a través de apóstoles, en tiempo de Pascua, lo que tú quieras. Dios no se cansa de hablarte, pero si no le pones atención, diríamos en mi país, en México, si no lo pelas, ¿cómo quieres escuchar? ¿Cómo quieres escuchar? ¿Te das cuenta? El problema no es que Dios no hable, el problema es que la gente no escucha porque está a la orilla del camino, porque no tiene raíces y es como si fueran piedras, o porque deja que los abrojos lo envuelvan, es decir, todas las otras preocupaciones, no abre los oídos y no escucha. Y es entonces cuando empezamos a entender aquella teoría de los que opinan, de los biblistas que opinan que la motivación de Jesús para comenzar a enseñar en parábolas era una especie de castigo a todos los que por más que les hablaba no hacían caso. Bueno, es que si no van a hacer caso, entonces, perfecto, voy a hablar de una manera más misteriosa para que el que quiera poner atención y abra su corazón, entonces ese sí entienda, porque si no, de plano, nadie me hace caso. ¿Te das cuenta? O sea, como que tiene cierto peso esa teoría de los biblistas que opinan que esa fue la motivación de Jesús. Y esta parábola, que es la primera apenas, pues amerita realmente reflexionar y abrir el corazón para poder entender todas las demás y darnos cuenta que Jesús nos está hablando en primera persona, a ti y a mí, domingo a domingo nos habla. Y si yo te lo he dicho 1000 veces porque así es, si abres tu corazón y pones atención, te prometo, te garantizo que cada domingo te vas a dar cuenta que Jesús te está diciendo justo lo que necesitas en ese momento escuchar en tu vida, te lo garantizo. Si pones atención y abres tu corazón, si no, olvídalo. Él hablará y hablará y hablará, y sus semillas caerán al lado del camino, en piedras o en abrojos, y la culpa no es de Jesús, la culpa es tuya. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí que da fruto y produce, uno 100, otro 60, otro 30. ¿Ves? Entonces ahí nos quedamos con esa tarea, aunque Jesús se encarga de hacer el análisis y ya me ahorró el trabajo en esta ocasión, lo que no nos quita Jesús es la obligación de reflexionar, es decir, de reflejarnos en este texto, ver qué tipo de tierra somos y bueno, pues esforzarnos precisamente por ser tierra buena, tierra fértil, donde las semillas caigan
y ahí las acojamos en nuestro corazón y ahí den fruto. Bueno, pues este es el análisis bíblico de esta parábola del sembrador en este domingo 15 del tiempo ordinario. ¿Qué te parece si concluimos, como es costumbre, reflexionando un momento sobre todo esto, poniéndolo en nuestro corazón y ahora respondiéndole nosotros al Señor con un momento de oración? Para ello te invito, como siempre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Quiero, Señor, ser campo, donde tu mano siembre y trabaje donde yo me afane. Ser camino por donde tú te acerques y sendero por el que otros, al avanzar con ellos, puedan llegar a conocerte y amarte. Quiero, Señor, que las piedras que entorpecen tu gran obra las deje a un lado con la ayuda de tu palabra. Que la superficialidad en la que navego dé lugar a la profundidad de tu misterio. Quiero, Señor, que nunca se seque en mí lo que en mi bautismo tú iniciaste. Que los abrojos del materialismo no ahoguen la vida del Espíritu que en mi alma habita. Que el sol abrasador de la comodidad o del materialismo nunca sean más grandes que mi deseo de amarte, seguirte y ofrecer mi vida por ti. Quiero, Señor, dar el 10 o el 20 o el 30% por ti y por tu reino. Más bien tú lo sabes, que eres el dueño de mi hacienda, el responsable de mis campos, la mano certera de mis sembrados. Quiero, Señor, que lo que me des, yo esté dispuesto a entregarlo a todos aquellos que todavía no te conocen. Quiero, Señor, que siendo campo con tantas posibilidades, metas tú la mano del buen sembrador y recojas lo que más necesites para el mundo y para mis hermanos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía en este momento de aprendizaje y de reflexión. Si te ha gustado este programa, por favor, no olvides de decir me gusta en Facebook, de decir me gusta en YouTube, de compartir este video en tus redes sociales para que más personas aprendan también de la palabra de Dios, tanto como aprendemos tú y yo domingo a domingo. Y sabes, y te gustaría que fuera tu parroquia, que fuera con tu grupo, a hacer una sesión como esta de Pasión por el Evangelio para tu grupo, en vivo, incluso más profunda, con más tiempo, porque esto es un programa de una media hora semana a semana. Si te gustaría que fuera en vivo, hiciéramos algo así mucho más profundo, por favor, comunícate conmigo a través de semillasparalavida.org. Ya comencé a recibir invitaciones, ya di una presentación como esta, ya tengo agendada una más. Por favor, comunícate conmigo y vemos qué podemos hacer. Bueno, pues te agradezco mucho que te hayas sintonizado. Tenemos una cita todos los días en semillasparalavida.org a través de nuestro programa de radio y el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Mientras tanto, te deseo que Dios te colme de bendiciones y por favor, te pido que tú mismo seas una bendición de Dios para todos los demás con quienes te cruces en tu camino, ofreciéndoles una sonrisa para que a través de tu sonrisa perciban el amor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Apasionate por nuestra fe.